Este programa llega a ustedes gracias a Ministerio de Educación de la República Dominicana. Vea hoy en Más que Vencedor. Hoy nos acompaña la psicóloga María Angélica Villegas y vamos a tratar el tema de trastorno por déficit de atención e hiperactividad, lo que muchos conocen como TDAH. ¿Qué pasa en el cerebro de esos niños? En el cerebro de estos niños simplemente vemos una alteración a nivel estructural. En cuanto a la alimentación, es bueno llevarlos a un nutricionista que tenga conocimiento de esta parte. Fundación La Voz de María presenta Más que Vencedor. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Qué bueno reencontrarnos una vez más en este su espacio, Más que Vencedor. Hola, hermosa. Hola querida, ¿cómo estás? A ustedes, ¿qué tal? ¿Qué tal les ha ido en estos días? Qué alegría poder compartir con ustedes una entrega más de Más que Vencedor. Siempre agradecidos de su sintonía, siempre invitarles a que el contenido que trabajamos aquí, pues ustedes lo pongan en práctica, lo multipliquen, entren a nuestras páginas, por ejemplo a YouTube, que ahí pueden retroalimentar todo el contenido que nosotros hacemos aquí, que siempre es en bienestar de ustedes como familia, de ustedes, de nuestros niños, de la sociedad, y yo sé que siempre es de mucho provecho. Y antes de irnos a un toque de esperanza, que lo hemos preparado con mucho amor, quiero que pongamos en práctica en esta semana el don de la gratitud. Agradecer siempre, decir gracias por la vida, por lo que somos, por las personas que nos aman, por aquellas personas que no nos aman tanto, pero siempre decir gracias. Y ahora sí, nos vamos a un toque de esperanza. Mis hermanos y mis hermanas, la palabra del Señor es aliciente, que viene en cada momento de nuestras vidas para darnos fe, para darnos fuerza, para darnos vida, para darnos fortaleza. Oye lo que te dice el Señor a ti. A ti que puedes estar pasando por un momento de pruebas. A ti que puedes estar pasando por un momento de circunstancia adversa. A ti que puedes estar pasando por algún miedo, por alguna angustia, a causa de una situación o alguna crisis familiar, económica o de fe. Oye lo que te dice el Señor en esta ocasión. Tomada de la primera carta de San Pablo a los Corintios, el capítulo 10, versículo 13. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13 nos dice el Señor: de hecho, ustedes todavía no han sufrido más que pruebas muy ordinarias. Pero Dios es fiel y no permitirá que sean tentados por encima de sus fuerzas. En el momento de la tentación, les dará fuerza para superarla. Palabra de Dios. Tres cosas nos da el Señor en este versículo. Óyelo bien, un versículo. Primera de Corintios capítulo 10, versos 13. Un versículo y nos dice el Señor tres cosas fundamentales. Primero, las pruebas siempre van a estar. Mientras estemos en esta vida, hermano, hermana, siempre vamos a tener pruebas. En esta vida nadie se pasa sin pruebas. Porque este mundo es imperfecto. Porque la perfección solo Dios sí está en el cielo y la perfección la viviríamos en el cielo. En esta vida todo es limitado y por las limitaciones de esta vida, en esta vida todo el mundo tendrá que pasar pruebas. Tú no estás solo, tú no estás sola. Hermano, hermana, tu familia no es la única, tu caso no es el único, tu deuda no es la única, tu enfermedad no es la única. Mientras estemos en esta vida, nos van a llegar pruebas. A uno le llegarán pruebas y problemas por una área,
a otros le llegarán por otra. Como decimos popularmente, el que no se enferma del ojo, se enferma de los dedos. Pero de que nos llegan pruebas en esta vida, mientras estemos en ella, nadie se escapa de las pruebas de los sufrimientos. Segundo, nos dice el Señor en esta palabra que estamos meditando, que nunca va a permitir que nos llegue una prueba por encima de nuestras fuerzas. Óyelo bien, hermano, hermana, porque puede pasar eso. Y dicho sea de paso, un aspecto propio de las pruebas son estas. Cuando tenemos problemas sentimos que nos desbordan. Cuando tenemos problemas sentimos que nos ahogan. Sentimos que no podemos, no vemos salida. Eso es propio de los problemas. Eso es una conducta propia de las crisis. Creer que no hay salida, creer que ya me he agotado, creer que ya no he ido más. Mentira de Satanás. La gloria sean dadas a Dios. La gloria sean dadas a Dios porque Él nunca va a permitir que nos llegue una prueba por encima de nuestra fuerza. Escúchalo bien. Por grande que tú veas ese problema por el que está pasando, por grande que tú sientas que sea esa situación que está afectándote a ti o a tu familia o a un ser querido, por grande que tú lo veas, no temas, porque es que no te va a llegar un problema que sea más fuerte que tus fuerzas. Así lo promete el Señor en esta palabra que meditamos. Nunca vamos a sufrir situaciones que sean superiores a nuestras capacidades. Y tercero, en medio de esas pruebas, en medio de esas situaciones, el Señor no está de brazos cruzados. Y la historia de la salvación, hermano, hermana, la historia de la salvación así nos lo demuestra. El Señor nunca va a dejar solos a sus fieles. El Señor nunca va a abandonar a sus hijos. El Señor nunca se va a hacer el chivo loco ante el sufrimiento de su pueblo. Recuerden esta frase hermosa, lo que le dice Dios a Moisés. Allá cuando el pueblo estaba esclavizado en Egipto, le dice Dios a Moisés: he escuchado el clamor del pueblo y he visto su sufrimiento y voy a bajar a ayudarlo. Es que Dios no se queda de brazos cruzados. Es que nosotros adoramos a un Dios poderoso, a un Dios de amor, a un Dios de ternura infinita, a un Dios que nunca va a permitir que nuestras lágrimas sean lágrimas individuales, porque Él va a estar siempre con nosotros. Y aunque no lo veamos, aunque tal vez por la misma sombra emocional a la que nos introducen los problemas, no estemos viendo la presencia de Dios, Él está ahí. Él siempre va a estar ahí. Hermano, hermana, no lo dudes. El Señor está contigo. Él te está dando fuerza. Él está orientando tus pasos. Él está robusteciendo tu rodilla para que no sucumbas ante la prueba y la tentación. Por eso te invito a que en este momento, hermano, hermana, en este momento cierre tus ojos ahí y donde está y dile de corazón: Señor, me abro a tu fortaleza, Señor. Reclamo tu fortaleza, Señor. Reclamo tu auxilio, Señor. Robustece mis rodillas, robustece mi corazón, robustece mi fe para que nunca pueda flaquear y para que nunca me falte la convicción de que tú estás conmigo y si tú vas conmigo, nada malo pasará. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos aquí en Más que Vencedor y qué alegría que usted está ahí en sintonía, tranquilito, poniendo mucha atención y sobre todo, pues con el corazón abierto a todas las posibilidades y a todo el conocimiento que podemos adquirir en el día de hoy, porque recuerden que todos vamos a aprender. Hoy nos acompaña la psicóloga María Angélica Villegas, quien tiene una maestría en psicología clínica, y vamos a tratar el tema de trastorno por déficit de atención e hiperactividad, lo que muchos conocen como TDAH. Así es que eso es un tema un poquito complicado, que quizás lo conocemos, pero no sabemos que se llama así. Pero por eso tenemos a nuestra especialista en el día de hoy. Bienvenida, María Angélica. Muchísimas gracias por la invitación y pues por la acogida que me han dado. Gracias a ti por haber acogido el llamado y poder poner a disponibilidad tus conocimientos y tus asesorías para que las personas en sus hogares y las personas, las madres, incluso los maestros que tengan niños con estos trastornos, pues puedan identificarlos y sobre todo puedan manejar esas situaciones y superar y poder convivir con ello.
Para entrar en materia, María Angélica, vamos a definir qué es el TDAH. Bien, el TDAH lo conocemos como un trastorno del neurodesarrollo. Hablamos de neurodesarrollo porque inicia desde la infancia. El diagnóstico solemos darlo después de los 6 años, tiene una razón específica. Y es porque hasta esa edad es normal que los niños tengan ciertos cambios a nivel biológico, que hagan ciertos comportamientos y tengan cambios emocionales. Entonces, hasta ese punto, por eso el diagnóstico. Y lo consideramos también un trastorno neurobiológico, porque ya hay un daño estructural en el cerebro. María Angélica, ¿cuáles son estas características principales? Las características que lo engloban está la inatención, la hiperactividad, la impulsividad, que es parte del trastorno, pero que se subdivide, que realmente no lo engloba todo, que pueden haber niños con inatención solamente, con impulsividad y también con hiperactividad, o combinar 2 de estos elementos o verse los 3 en conjunto. Específicamente, cuando hablamos de hiperactividad, vamos a ponernos los ejemplos de en un hogar hay un niño de más de 6 años, porque ya determinamos que cualquier cosa antes de los 6 años puede ser normal. Pero si ya tenemos un niño en nuestro hogar que tiene más de 6 años, ¿cómo podríamos identificar cuáles serían las actitudes de ese niño, las acciones de ese niño para poder determinar que tiene hiperactividad? Bueno, primero de la hiperactividad hablamos de ese movimiento excesivo, esa energía desbordante en la criatura, ¿verdad? Donde él necesita permanecer siempre en movimiento y lo vamos a ver, este clásico niño que corre cuando se espera que no sea así. Por ejemplo, están todos reunidos jugando en el piso y este niño tiene que estar trepando, tiene que estar bajando, subiendo. Es un niño que no para de hablar, es un niño que normalmente, ¿cómo se describe? Es como un motor que siempre está encendido. Como comúnmente decía, pero es que no se le gastan las pilas. No, no se está quieto. Siempre tiene que estarse, no se puede estar sentado mucho tiempo en un asiento. Si ve la televisión, se está retorciendo en el asiento. Cruza el pie, se levanta y va para allá, viene para acá. Es un niño que necesita estar en movimiento. A veces hasta el piecito empieza a darle a la mesa o aquí, a la manita. Sí, quería preguntar esa parte, porque hemos visto casos de hecho de personas mayores, ya muy mayores, y tienen algo en la mano y tienen que estarlo tocando, chocando con algo, producir un sonido, el asunto del movimiento de los pies. Agitación psicomotora, sí. Okay. Aunque también eso lo vemos característico en los trastornos de ansiedad. Es Sí. por eso un buen diagnóstico diferencial, que eso se hace viendo con qué criterios cumple y con cuáles no. El trastorno, ya eso lo hace un clínico, porque a veces no solo por el movimiento excesivo. Yo les hablo de eso porque es característico en estos niños que se espera que no se estén moviendo tanto. Ya después de los 6-7 años, no es normal que un niño no pueda estarse tranquilo o sentado. Sí, ellos se mueven, pero no en exceso, ¿sí? Los excesos están dados cuando yo veo los pares y los niños iguales de su edad y se comporta un tanto diferente, un tanto por encima del promedio. Aparte de lo que dices, entonces, ¿cómo nos damos cuenta que el niño se está saliendo de lo habitual? Sí, como les decía ahora mismo, vamos a compararlo con los pares. El papá, el docente, hasta los amigos de los padres, cuando ven el niño o que hace un comportamiento inadecuado fuera de los demás, mira, tu hijo como que se mueve mucho, tu hijo como que habla demasiado, tu hijo como que es muy imprudente cuando habla, tu hijo como que uno le habla y está como soñando, como en las nubes, eso como que no es normal. Pero ahí entramos a un punto importante en que la gente normaliza las conductas de los niños y dice, no, porque eso es cosa de niños. Entonces eso hace que también quite y reste el poder darnos cuenta que este niño necesita una atención.
Entonces, evitar normalizar las cosas. Si yo estoy viendo que este niño está teniendo una conducta fuera de lo común, porque pueden ser diferentes. Como les decía, un niño puede retorcerse en el asiento, como también puede que el niño lo que haga es gritar, llamar la atención, porque les encanta llamar la atención, hacer reír a todo el mundo. Ellos son como los payasos del momento. A ellos les encanta que todo el mundo se ría con ellos, porque disfrutan eso. María Angélica, nosotros a veces vemos esas actitudes como que son normales. Entonces, específicamente, ¿en qué momento ya un padre tiene que tomar la rienda y decir, no, pero esto no es normal? Cuando ya te lo está diciendo, primero el instinto de padre. Es decir, nosotros sabemos cuando un niño ya está saliéndose de los límites normales, según su edad, les decía, se supone que el TDAH avanza muy rápido. Sus características clínicas, vemos un caso que puede correr con una facilidad su sintomatología y no darnos cuenta. Pero cuando inicia la sintomatología, no va para mejor, sino que va en incremento. Entonces, si yo tengo un niño de 3 años que se mueve mucho y que habla demasiado y que no se está sentado, y en vez de mejorar eso en el paso del tiempo, llega a los 6 años y lo que hace es multiplicar la intensidad y la frecuencia, eso es muy importante, la intensidad y frecuencia de lo que el niño está haciendo, no disminuye, sino que incrementa, entonces ahí está pasando algo. El docente empieza a notarlo, le manda notas a los padres, cosa que es importante captar. Cuando un docente te está diciendo algo, préstale atención porque no es capricho del docente. A veces puede que sí, pero es bueno descartar. Por algo te están haciendo el llamado. Y en este caso también, pues las amistades de los mismos niños se empiezan a quejar. No, que fulanito me hace bullying, que fulanito me maltrata, que me jala el cabello, porque eso tiene que ver con la impulsividad. No tengo control de lo que hago, de lo que expreso hacia los demás y no pienso en consecuencias. Entonces, eso se ve mucho. Cuando tú hablas del instinto de padre, me llama mucho la atención y me surge la pregunta, porque estamos viviendo, lamentablemente, en un tiempo en el que entiendo que a veces el instinto de los padres nos está fallando. Sí. Entonces, creo que muchas veces los padres cuando ven ciertas actitudes en los niños, por ejemplo, tú hablabas de que con tanta hiperactividad, pues se trepan en las paredes, en las verjas, en los hierros, y los padres lo que hacen es que le toman fotos, lo publican en las redes, ganan view y expresan de que, bueno, mira, tengo un hombre araña, o sea, como que se emocionan, lo toman por la parte del, qué sé yo, del amarillismo, del sensacionalismo, pero no se van en el verdadero instinto de padre, que es como, ok, pero si yo le dije que se bajara, que asumo que en algún momento los padres le digan eso, claro, o le tracen pautas para el comportamiento y no lo hagan, entiendo que no siempre los padres en la actualidad están manejando muy bien el instinto de padres. Yo le diría allí que más que instinto, el instinto de padre involucra responsabilidad. Y cuando no hay responsabilidad, nosotros no podemos ser críticos con nuestra observación. Yo voy a observar algo de una manera objetiva, o sea, limpia, sin yo agregarle o añadirle algo propio, simplemente según lo que veo, que eso lo hacemos los profesionales en diferentes áreas, no solo en la psicología. Hasta un arquitecto objetivamente sabe cuando un trabajo está quedando bien o mal. Entonces, ¿qué pasa? Cuando no hay un criterio, cuando yo no sé observar objetivamente, voy a caer en esto, en estas conductas amarillistas donde yo veo todo como un chiste. Ajá. Y normalizo conductas. Es decir, yo voy a ver eso como algo gracioso porque ahora los niños vienen así. Esa es una frase que usa muchísimo. Sí. Los niños vienen así, los niños son así. Yo no sé qué pasa con estos muchachos de esta generación. Los niños no vienen con un chip. Realmente los niños nosotros los ayudamos a desarrollarse con nuestras propias conductas, valores, creencias, porque ellos son una esponja que van a absorber. Son el reflejo de un padre. Vemos que lamentablemente, yo le digo generación app o app porque es la generación de las aplicaciones, todo se soluciona con eso. Sí. Entonces, ya de por sí un TDAH no puede exponerse a pantallas, porque los niños no deben exponerse a pantallas. Después de los 7 años,
Es innecesario que un niño antes de los 7 años tenga ese contacto con pantalla y después debe ser programado. O sea, hasta los adultos deberíamos de ver 2 horas diarias de pantalla. Ese es un tema muy profundo que quizás más adelante lo vamos a desarrollar un poquito de manera más amplia, porque realmente es un tema que está afectando bastante y todo lo queremos solucionar con las pantallas. Vámonos a unos mensajes y retornamos. Para que disfrutes de este y más contenido del programa Más que Vencedor, síguenos en nuestro canal de YouTube Fundación La Voz de María. Luego de la pausa, Por el hecho de sufrir de estas distracciones tan volátiles. algunos nacen con características diferentes que los hacen necesitar más ayuda que los demás. Otros viven situaciones que los hacen débiles, pero nos enseñan a luchar. Dios le da hijos especiales a padres especiales. Es por eso que la Fundación La Voz de María te trae Más que Vencedor, un programa de acompañamiento espiritual, psicológico y social, que junto a un grupo de especialistas servirá de soporte para todo el que necesita apoyo, conocimiento y estrategias para convivir con los niños y personas adultas con ciertas condiciones específicas de apoyo. Que sepan que ellos pueden. Más que Vencedor, sábados 7 de la noche por La Voz de María. Yo soy más que vencedor. Desde tu teléfono inteligente escanea este código para que disfrutes del contenido de Más que Vencedor. Continuamos tratando un tema muy educativo para nosotros, padres, docentes, profesionales de la salud también, porque sirve como un impulso, ciertamente, para tratar este tema. Y el tema es, valga la redundancia, trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Déjenme decirle algo y compartirle lo que está pasando aquí en el set. Nosotras somos un poquito hiperactivas y los muchachos aquí detrás de cámara nos dicen que qué es lo que están pasando. Hay uno que se llama Ambiori que dice que está preocupado. Pues hoy nosotros quisimos venir como una santica, señora, y para no darle mala impresión a Angélica, nos estamos comportando. María Angélica, nosotros queremos saber cuáles serían las causas que puede provocar este trastorno. Bien, en cuanto a las causas, no hay ninguna que esté definida directamente, sino que han desglosado una serie de ellas. Entre estas está la parte genética con un 80%, es decir, que hay descendencia de los padres. A nivel cromosomático se han estudiado que hay alteraciones. También por hipoxia fetal, que es ese retraso en el parto, que lo vemos que la madre tiene ciertas complicaciones. También por factores ambientales, sociales, vemos como las madres que fuman tabaco, cigarrillo, que consumen alcohol, droga, todos estos elementos ayudan a que haya un nivel alto de que el niño pueda desarrollar el TDAH. Un niño con este trastorno es bajo en las calificaciones, en el aprendizaje como tal. Si lo determinamos con el subtipo inatento, muy posiblemente, porque el TDAH tiene comorbilidades, que son trastornos que van a verse correlacionados a él. Entonces podemos tener problemas de aprendizaje, claro que sí, pero eso es una comorbilidad. Y en la inatención, más que un problema de aprendizaje, la inatención lo que nos habla es que hay un problema en la atención y por no tener la capacidad de concentrarme completamente en esto, cometo errores y eso hace que baje mi rendimiento, pero el nivel intelectual de estos niños es superior a la media muchas veces. Comorbilidad, usaste el término varias veces, entonces queremos que, sí. Por favor. La comorbilidad, como les dije, es esa relación que va a haber entre el trastorno de origen con otros. Es como si fuese un árbol y las raíces, ¿verdad?, del mismo van a ser esos desgloses o esos subtipos que vamos a ver dentro del trastorno de origen. Entonces podemos tener comorbilidad con el trastorno opositor desafiante, podemos ver comorbilidad con el trastorno obsesivo compulsivo, con el trastorno de ansiedad, con trastornos depresivos. Hay comorbilidad o relación con otros trastornos en diferentes gamas y trastornos del aprendizaje también.
¿Cuáles serían las dificultades más visibles que pueda tener un niño con el trastorno del TDAH? Con el subtipo inatento, como hablábamos, el rendimiento académico, porque cometen muchos errores por el hecho de sufrir de estas distracciones tan volátiles. Entonces eso les hace desarrollarse con dificultad dentro del aula y compararse. Estos niños se comparan mucho porque tienen un nivel de autoestima muy bajo. A veces no se entienden. Y también en cuanto a la hiperactividad y la impulsividad, tienen problemas con la interrelación con los demás. Les cuesta muchísimo poder entender a los demás y entenderse a ellos y los demás entenderles, porque se sienten fuera del ambiente, como que no encajan. Entonces, María Angélica, ¿cuándo debemos asistir al médico, al especialista? Específicamente, como les decía al inicio, cuando yo sé que lo que está sucediendo ya va fuera del marco de mi dominio, porque llega un momento en que estos niños, ya el padre o el maestro no sabe qué hacer y empieza a desesperarse. Entonces, ahí es donde yo tengo que reconocer, porque eso es muy importante, reconocer que ya mis límites están llegando a su fin y que ya yo no tengo la capacidad de manejar este asunto, entonces déjame buscar ayuda. Pero eso involucra mucha humildad. En la parte que hablabas anteriormente de que los niños se sienten excluidos Sí. por esa condición, pero hay una realidad. O sea, si yo tengo un grupo de niños que en su común, la mayoría tienen comportamientos aceptables a la edad, y tengo un niño con esta condición, pues las personas, independientemente sea en la casa, sea en la catequesis, sea en el aula, atinan a sacarlo, a ponerlo en un rincón, a ponerlo, tacharlos. a tacharlo, exactamente, a ponerlo a pensar en una esquina o a mandarlo a la dirección. O sea, siempre se trata de que no te quedas solito ahí porque vas a molestar a los demás. O sea, que dentro de sentirse aislado, pues realmente es una respuesta y es un resultado de prácticamente lo que se podría hacer lo normal, ¿verdad? Que si eso está bien, me quiere decir. Exactamente, vamos por ahí. O sea, Ok. estaría bien esa parte. No, realmente los niños con esta condición es bueno que no se aíslen ni se tachen. Ellos reciben muchas etiquetas del niño malo, el rebelde, el inquieto, el mala Terremoto. conducta, De terremoto. hecho, María Angélica, perdón, pero hay una expresión que yo escucho en muchos padres, e incluso cuando publican una foto en las redes, lo primero que ponen, mi tremendo terremoto. Ya lo estamos etiquetando. Simplemente lo estamos etiquetando. Y hay una cosa que pasa en el cerebro, en la medida que nosotros repetimos más una cosa, en la medida que la creemos. Entonces, si usted le dice a su hijo, mi lindo terremoto, lo más explosivo que hay, la cosita que no se sabe estar quieta, usted está minimizando ¿cómo le digo? Un maltrato, pero al final sigue siendo un maltrato. Porque usted le está insultando al niño, usted lo está de una u otra manera señalando y diciéndole que esa es una supuesta condición que tiene. Yo soy así, yo soy el terremoto de mami, yo soy así, ya yo no voy a cambiar. Porque entonces de una manera sutil estamos sugestionando al niño a creer que es de esta manera. Y lo que hacemos es que incrementamos la patología. María Angélica, hablamos de dificultades. Ahora yo me pregunto, ¿esas dificultades pueden complicarse? Claro que sí, si no son atendidas a tiempo, sí. Yo les dije, hay casos que ya tienen 6 años y las comorbilidades empiezan a darse con facilidad, es decir, vas a ver más trastornos que empiezan a detonarse y el mismo TDAH, si no se trata a tiempo, empieza a crecer, no va a tener solo una sintomatología. Por ejemplo, está bien que el subtipo inatento, por ejemplo, es un niño que no escucha cuando lo llaman, es un niño que se distrae fácilmente, entonces no lo atiendo, empiezan a crecerme los criterios, las sintomatologías, al niño se le empiezan a perder las cosas, el niño empieza a ser más desorganizado, el niño no sabe
cuando iniciar y terminar una actividad, entonces empiezan a incrementarse más sintomatología. El impulsivo habla, interrumpe, no espera turno. Entonces, si yo no atiendo, incremento, es indiscutible. Para tratar un niño como este, ¿es necesario medicarlo o simplemente con algunas terapias? Esa es una buena pregunta. En cuanto a la medicación, eso es bueno estudiarlo, saber el nivel en el que se encuentra. En la inatención es bueno medicarlo porque se le da un medicamento que se llama metilfenidato. Este va a ayudar a la recaptación sináptica. En español todo en español, esto. por favor, en sí, español. voy ahí. Quiere decir que va a ayudar al niño a que la información llegue de forma correcta entre una neurona y otra, que es Como lo que va a tener, necesitamos. como va a tener un traductor. Sí, le va a ayudar, es como un empujoncito, Sí. ¿no? Entre una neurona y otra hay un espacio muy pequeñito y hace como un brinquito. Entonces, este brinquito a veces no se da en ciertas patologías, en este caso en el TDAH, y como no se da, es como que queda como un corto. Entonces, este medicamento va a ayudar a que el impulso sea correcto, llegue la información que tiene que llegar y entonces esto me permita que el niño pueda entender, comprender y atender. Esto está bastante interesante. Vamos a seguir ciertos parámetros, ciertas guías que dan los especialistas. Sobre todo, nos vamos a quedar con esto en este bloque. Y es que, independientemente de lo que, como nosotros nos manejemos en el hogar y creemos que lo sabemos todo, si hay necesidad, y ya sabemos cómo y cuándo hacer ciertos diagnósticos prácticos en el hogar, pues acudamos a los especialistas, que asumo que siempre hay una salida, aunque no sea definitiva, pero sí. Si no hay una salida definitiva, pues habrán, qué sé yo, como medicamentos, terapias y cosas Sí. así que puedan mantener una estabilidad. por lo menos. Realmente para complementar esta parte, no solo a la inatención, también se medica cuando estos otros trastornos aparecen. Por ejemplo, si aparece la ansiedad o aparecen los cuadros depresivos o aparece el mismo trastorno obsesivo compulsivo o el opositor desafiante. Son casos a veces tan delicados que hay que remitir a psiquiatría infantil, porque nosotros remitimos a neuropediatría para el trabajo de la inatención, por ejemplo, cuando hablamos de esta parte, pero si el caso es muy crónico, a veces hay que remitir a psiquiatría infantil para el manejo ya de los otros trastornos que pueden verse. Y de terapia, pues trabajamos la parte neuropsicológica, la parte cognitiva conductual, la neuropsicológica para restaurar las funciones, porque lo que se afecta en estos niños es la corteza prefrontal y también los ganglios basales. En español también, esto quiere decir que las funciones ejecutivas, que quiere decir la atención, la concentración, la memoria de trabajo. Vamos a ver en los ganglios basales el control de impulsos, que es de poder medir y autorregular lo que digo y hago. Entonces, si esto está afectado a nivel neuropsicológico, nosotros estimulamos estas funciones ejecutivas, hacemos algo que se llama gimnasia cerebral, estimulamos las diferentes áreas que están deficientes con diferentes tipos de técnicas y terapias, y también a nivel clínico ya trabajamos con su autoestima, que les dije que a veces se empobrece muchísimo, se lastima mucho por los señalamientos y etiquetas, y bueno, también la parte conductual. Bueno, familia, nos quedamos con estas indicaciones y después de este mensaje retornamos con mucho más. Para que disfrutes de este y más contenido del programa Más que Vencedor, síguenos en nuestro canal de YouTube Fundación La Voz de María. Luego de la pausa, ¿Qué pasa en el cerebro de esos niños? En el cerebro de estos niños simplemente vemos una alteración a nivel estructural. Desde tu teléfono inteligente escanea este código para que disfrutes del contenido de Más que Vencedor. Continuamos aquí en Más que Vencedor, señores, y quiero, antes de la pausa, hablaba la psicóloga María Angélica Villegas, que nos acompaña en el día de hoy. Estamos hablando del trastorno de hiperactividad, TDAH, mejor dicho. Y hablábamos de
¿qué hace un psicólogo o a dónde se refieren estos niños que tienen estas condiciones? Hablábamos de que a un neuropediatra, todo psiquiatra eso, infantil. un psiquiatra infantil. Y es bueno recordarles que cuando nosotros tenemos la costumbre de que cuando escuchamos que llevamos a un niño, a una persona, a un psiquiatra, a un psicólogo, hay problema. Realmente sí hay problema, pero es como cuando lo llevamos a un neumólogo, Gracias. cuando lo llevamos a un ortopeda, Así. cuando lo llevamos a, bueno, a todos los especialistas, los pediatras especialistas o todos los médicos, un cardiólogo, o sea, es porque algo no está bien en nuestro sistema, ya sea psicológico o de salud Biológico. física o biológico. Entonces, la importancia de visitar a los especialistas, no importa cuál sea, siempre hay una solución y esas soluciones vienen de la mano de los especialistas. Es una recomendación y es algo que nosotros siempre tratamos de recordarle para que nos familiaricemos con los términos, con los especialistas en cada área, para saber a dónde acudir cuando vemos ciertas condiciones en los niños. María Angélica, queremos saber, por ejemplo, los niños con trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que eso sería la parte... A grosso modo. Exactamente. ¿Presentan todos los síntomas como la hiperactividad, el déficit de atención o pueden presentar algunos solamente? Bien, más que sintomatología son los subtipos que yo antes había mencionado. O pueden ser subtipo inatentos, subtipo hiperactivo o subtipo impulsivo, o pueden verse combinados todos los anteriores, o combinarse uno con otro. En este caso, hacer un buen descarte, un buen diagnóstico para saber en dónde es que están afectados, porque no solamente es decir, él tiene TDAH. Y no es solo una prueba que uno utiliza, uno hace una buena batería en donde hace una recogida para saber específicamente en dónde está la lesión en estos niños. Bien. María Angélica, ¿qué pasa en el cerebro de esos niños? Bueno, algo hemos hablado, ya ustedes han escuchado cómo se afecta la corteza prefrontal, que les decía ahorita, que es esta parte de aquí. Vemos también el daño a nivel de los ganglios basales que les había comentado. Entonces, en el cerebro de estos niños simplemente vemos una alteración a nivel estructural. Cuando hablamos de a nivel estructural es que hay un daño ya orgánico que viene por defecto, a nivel congénito, es decir, nacen con esto. Es como los Down a nivel cromosomático, sabemos dónde está afectado, aunque no tenemos específicamente el daño en estos niños con TDAH, pero sabemos que hay lesiones y cuando vemos el cerebro de estos niños, de hecho hay una imagen que hubiese sido buenísima, pues colocárselas acá, para que vieran la diferencia entre un cerebro de una persona que no posee el trastorno y de los niños o adultos que lo poseen. Hay diferencia en ciertas zonas, en específico la parte prefrontal, se ven más pequeñitos. Hay cosas que están un poquito más chiquitas que en ciertas zonas del cerebro que las de la persona que no posee el trastorno. ¿Qué es neurotransmisión? Lo que hablamos ahora, los neurotransmisores son esas sustancias neuroquímicas que van a permitir el control, ¿verdad? En nuestro cerebro. Hablamos aquí que se afecta la noradrenalina, la dopamina, la serotonina, me controla pensamiento, conducta y emociones. Entonces, vieron que de gama amplia, todo eso va a englobar la sintomatología en la que en ellos se afecta. Entonces, esos sistemas de neurotransmisores, depende ese equilibrio en el cerebro, en estos chicos. Ok, entonces ya eso respondió mi pregunta siguiente, que era ¿cómo afecta el TDAH en los neurotransmisores? Entonces ya sabemos lo que pasa en el cerebro de los niños y cómo afecta. Entonces, claro, ya esa parte la tenemos clara. Entonces, ¿se puede prevenir o no? Realmente, como tiene un 80% de genética, el 80% es prácticamente que si un papá, un tío, y por eso tenemos que estudiar la historia familiar o ver cómo
pero que lamentablemente ahora es que se está entendiendo un poquito más el tema. Y antes la gente decía, no, es que él lanza piedra, él está loco, no, ese muchacho lo que sufre es de los nervios. Entonces no se sabía o no se daba el diagnóstico y pues, por ende no podían saber si había o no había un TDAH en la familia. Pero sí, yo tengo casos donde tengo al chiquito o la chiquita y la mamá o el papá es el que sufre de TDAH. Entonces, como hay este componente genético, más que prevenirlo, lo que se puede es trabajarlo para que no se llegue a mayores, porque hay consecuencias a largo plazo si no se trabaja. O sea, hablamos del componente genético. Ujú. Cuando hablamos de genética, es que pasa de generación en generación, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, se supone, ¿verdad? Yo voy a hacer mi pregunta. Si el tío, si el abuelo tenía esas condiciones, bueno, es posible que vaya pasando. Pero entonces, ¿cómo podemos romper? O sea, ¿hay manera de cortar? ¿O hay que esperar que pasen 3 generaciones y se acaba? Algo así, ¿cómo podríamos? Eso es como yo decirle que el Down lo podemos cortar, no sé, ya cuando hay lo que sabemos hasta ahora a nivel estadístico es que está presente en la genética, hay una predisposición genética. Podemos sí ayudar en el ambiente, es decir, llevar un embarazo estable, tratar de que, sí, porque si nosotros llevamos un embarazo tranquilo, de eso dependen muchas patologías que se detonan, pero no le voy a garantizar que con un buen embarazo el niño no va a tener TDAH. Le podemos ayudar a que la predisposición genética no sea tan elevada, porque los componentes ambientales influyen muchísimo en esto. Pero sí, el buen embarazo, el buen trato en el hogar, buen desempeño entre la interacción de los padres e hijos. Sí, porque le vamos dando forma. De una u otra manera, si hay una predisposición genética, lo que hace es que si la sintomatología no venga con tanta intensidad y si se presenta, sea más manejable. Ok, es entendible. Vamos a estos mensajes. Luego de estos mensajes vamos con otra parte muy interesante de este tema del TDAH. Para que disfrutes de este y más contenido del programa Más que Vencedor, síguenos en nuestro canal de YouTube Fundación La Voz de María. Luego de la pausa, En cuanto a la alimentación, es bueno llevarlos a un nutricionista que tenga conocimiento de esta parte. algunos nacen con características diferentes que los hacen necesitar más ayuda que los demás. Otros viven situaciones que los hacen débiles, pero nos enseñan a luchar. Dios le da hijos especiales a padres especiales. Es por eso que la Fundación La Voz de María te trae Más que Vencedor, un programa de acompañamiento espiritual, psicológico y social, que junto a un grupo de especialistas servirá de soporte para todo el que necesita apoyo, conocimiento y estrategias para convivir con los niños y personas adultas con ciertas condiciones específicas de apoyo. Que sepan que ellos pueden. Más que Vencedor, sábados 7 de la noche por La Voz de María. Yo soy más que vencedor. Con tus donaciones, haz que se propague el Evangelio hasta los confines de la tierra. Dar es propio del que sabe recibir con amor. La Voz de María, el canal que conduce a Cristo. Para tus donaciones, hazlo a través de las siguientes cuentas bancarias. La Voz de María, el canal que conduce a Cristo. Desde tu teléfono inteligente escanea este código para que disfrutes del contenido de Más que Vencedor. Familia, se acaba de sintonizarnos en este momento. Estamos conversando con nuestra querida psicóloga o maestrante, mi querida Angélica Villegas, que está con nosotros conversando sobre los trastornos por déficit de atención e
hiperactividad. De una vez quiero hacerle la siguiente pregunta. ¿Cómo pueden las escuelas ayudar a los niños con este trastorno? Lo primero que es recomendable para los docentes es que se instruyan y lean. Para poder manejar este tipo de patologías hay que aprender mucho. Si nosotros no estudiamos, muy difícilmente vamos a poder entender y comprender. Vamos a caer en las etiquetas que mencionaba, vamos a caer en los señalamientos, vamos a caer en esos desprecios y eso va a complicar al niño. Hay recomendaciones que hacen los psicólogos dependiendo de cada caso, porque depende de eso. Si tienen, por ejemplo, los niños con el subtipo inatento, se les dice, bueno, trate de tratarlos de manera cercana a ellos, que no se queden hasta atrás, sino que estén hacia adelante y que cuando estén con ellos, hacerle preguntas específicas. A estos niños no se les puede decir 5 órdenes al mismo tiempo. Entonces va a decirlas una a una y que ellos la vayan repitiendo y al mismo tiempo que haya quedado claro. Porque si nosotros decimos, mira, tráeme el vaso de agua que está en la mesa, que después de ahí, cuando tú lo traigas, échale un poquito de hielo, pero que no esté muy fría y que si también puedes, me traes una galleta. No, pero ni a mí me diga esa. Entonces, no me digan esa orden. Es difícil y a veces los padres creen que son... los niños son pequeños adultos, entonces hay que tratarlo como tal. Son niños, pero sí darles de manera específica las órdenes y no muchas, sino una a una y ya después que cumple un bloque, pues y pasar al otro. Eso es con los inatentos, ¿no? Ya a nivel impulsivo, hiperactivo, tenemos que tenerle reguladores. Es bueno que estos niños de vez en cuando tengan ciertas pausas donde puedan levantarse del asiento. A veces lo utilizan como el ayudante del aula. Y es bueno porque ellos se van sintiendo importantes, se van sintiendo que no son este terremoto, sino que soy útil, porque ellos se sienten muy inútiles a veces. Pues esos desplantes que a veces le hacen por su problema, los ayuda a sentirse cada vez más felices y parte del ambiente, lo vamos incluyendo y eso les hace bien. Bien, ya hemos hablado qué es, cómo tratarlo, cómo identificarlo, cómo ayudarlo. Ahora mismo hablamos de cómo ayudar a estos niños. Ahora bien, hay una pregunta que es posible que en los hogares, y es una curiosidad que incluso afecta ciertos intereses alimenticios. Vamos a hablar de la alimentación de estos niños. ¿Qué se debe hacer? ¿Qué tipo de alimentos deben ingerir? Bien, ¿O se deben evitar? Sí, en cuanto a la alimentación, es bueno llevarlos a un nutricionista que tenga conocimiento de esta parte. Yo trabajo a mis niños con una pediatra, ¿verdad?, que también es nutricionista infantil y ella me aborda los casos como si fueran autistas. Porque a veces estos niños se les altera también la parte sensorial. Bien, de hecho se le hace un perfil sensorial porque se alteran los diferentes sentidos, entre ellos el gustativo. Y hay texturas y sabores que ellos no soportan y se parecen a los cuadros autistas. Y no es que sean autistas, sino que se afecta también esa parte sensorial en ellos a nivel cerebral, que no se los había dicho antes, pero ya ahí lo tienen. Entonces, ¿qué se recomienda? Que se le haga una dieta sensorial y esa dieta es específica trabajada por el nutricionista clínico infanto-juvenil que va a estar encargado ya de esta patología, los va a saber direccionar. Porque si nosotros no sabemos, podemos hacerles daño. Ellos suelen comer mucha comida chatarra, suelen comer una cosa nada más. Yo tengo un chiquito que solo sabe tomar leche y comer papitas. Entonces, esa es su dieta, pero obviamente no lo alimenta. Entonces, tenemos que darle irle haciendo esa inclusión de alimentos, pero eso lo sabe hacer el nutricionista porque hay técnicas para eso. María Angélica, ¿pero qué es eso? Una dieta sensorial. Sí, la dieta sensorial tiene que ver con esto que les digo de los sentidos. Entonces, vamos a ir introduciendo texturas. Por ejemplo, al niño le gusta todo lo que sea crujiente. Entonces, voy a buscar alimentos similares en textura para irle introduciendo en su dieta porque es lo que él
tolera. Y así voy a ir jugando para ir introduciendo nuevas texturas y nuevos sabores, porque hay niños que no soportan los sabores fuertes, pero otros sí. Entonces vamos por cada perfil, por cada caso, a hacer esa dieta sensorial. Entonces, una pregunta. Hemos escuchado mucho decir que cuando una persona incluso adulta, como que se está moviendo mucho, habla mucho, es hiperactivo, bueno, le dieron chocolate. No le den chocolate, come mucho dulce. ¿Qué hay de cierto en eso? Por favor, ayúdeme. Ayúdeme. Bueno, en cuanto al chocolate, sí sabemos que tiene su aditivo, ¿bien? Y que produce cierta estimulación a nivel esas hormonas en el cerebro. Sí es cierto que va a producir en el niño esa excitación, porque está bien. Es verdad que el chocolate produce cierta excitación, pero cuando la gente en el niño, tiene... entonces en el adulto. No, vamos hablando de niños, pero en el adulto, en el niño, en donde... Ay, María Angélica, yo decía, pero yo puedo seguir comiendo chocolate. Okay. Los estamos enfocando en este caso a los niños por la parte educativa y los padres. Pero sí, no, porque el TDAH también se da en los adultos. Lo vemos cuando no se trata en la infancia, pues perdura hasta la adultez. Ciertas sintomatologías, pero cambian la manera de verse, no se ven igual los síntomas. Pero sí, en cuanto al chocolate, sí hay excitabilidad en el cerebro y vamos a ver que se va a mover. No se recomienda dulce no porque tenga TDAH, no se recomienda porque realmente a un niño, para tú calmarlo, darle una funda de caramelos o de bolones, no para que se esté quieto, no. Usted no necesita introducirle en su dieta, ninguno de los seres humanos necesitamos el azúcar. La azúcar refinada hace daño. Así que no es algo que necesitemos, pero sí nos hace adictos. De hecho, la adicción es cuando ya yo no puedo controlar, ¿verdad? Cierta conducta, porque me vuelvo dependiente de, y ya empiezo a tener una necesidad, pero hay un riesgo porque la persona tiene un reforzamiento negativo, es decir, yo aunque sé que esto me está afectando mi salud, aunque yo sé que esto me está haciendo daño, yo necesito comérmelo, yo necesito hacerlo, porque si yo no lo hago yo me voy a morir. Mentira, ¿no? Eso no es cierto. Pero sí, eso es el autocontrol. Y de ahí viene que todo sea con límites. No es que no le pueda dar el dulce al niño, pero eso va dentro de la dieta, saber qué darle. No es tan estricto como los autistas que no pueden comer gluten, etcétera, etcétera. Pero sí la dieta va por ahí, casi igual, porque como se les afecta casi en el cerebro ciertas zonas parecidas, lo que queremos es estimular esas zonas y si hay ciertos alimentos que en vez de mejorar las zonas, las empeoran. Entonces vamos a dar una dieta sana lo más que se pueda y un buen estilo de vida en ejercicios, uno de los mejores son la natación, para estimular no solo también la parte motriz, porque a veces estos niños son un poco torpes, todos se lo llevan por delante. Sí, tienen poca coordinación. María Angélica, muchas gracias por tus orientaciones. Esperamos que ustedes en sus hogares puedan haber tomado en cuenta ciertas explicaciones que dio nuestra querida María Angélica y ponerla en práctica y recordarle que si hay necesidad de llevarlo a un especialista, pues no tenga el temor, llévelo al psicólogo, llévelo al psiquiatra, así como lo lleva al neumólogo, como hablábamos, al ortopeda, no importa. Lo importante es ponerle atención a su niño y que cada día pueda tener un estilo y una calidad de vida mejor. Nos vemos en la próxima. Este programa llegó a ustedes gracias a Ministerio de Educación de la República Dominicana.